Buenas noches. Mi nombre es Nairobi Rosa, directora de Servicios Comunitarios y Residenciales de One Holyoke. Gracias por venir al primer foro en español para candidatos postulándose al concejal de los precintos 1 al 7 y en grande del Comité Escolar de Holyoke. Antes de presentarle a los candidatos, tenemos que explicar el proceso y las reglas. En primer lugar, para que el foro fluya y podamos tener la oportunidad de terminar, le pedimos que no aplaudan hasta el final del evento. Se ha elegido el orden que va a hablar cada candidato después de un sistema al azar. Esta noche tenemos el honor de tener presente varios intérpretes, cual traducirá las respuestas de cada candidato. Le pedimos a los candidatos que tomen pausa, permitiéndole al intérprete que pueda hacer su trabajo. Compartiremos este evento vía el canal de YouTube de Holyoke Media y en otras redes sociales cuando concluya lo más pronto posible. Cada candidato tendrá 2 minutos para cada pregunta, pero pararemos el tiempo durante interpretación. Le pedimos paciencia durante las traducciones que pueda que tome un poco más de tiempo. Tenemos a voluntarios que están ayudando con el tiempo. El señor Peter Polombella y el señor Ricardo Purcell. Y tenemos a Johan Rashi Vega de Holyoke Media dirigiendo el sonido y grabación. Favor de poner sus teléfonos en silencio. Los que tomen el tiempo le indicarán cuánto tiempo le queda. Tenemos 30 segundos, 15 segundos y pare. Gracias. Y vamos a comenzar con Liz. Yo sé que te dices Liz y so, pero es Lisette Arroyo. Welcome to our forum. Good evening. My name is Nairobi Rosa, Director of Community Engagement and Resident Services of One Holyoke. Thank you for coming to the first forum, the first bilingual forum for candidates running in wards 1 through 7 and at large for the school committee of the city of Holyoke. Before introducing the candidates, we have to explain the process and the rules. First, so that the forum flows and we have the opportunity to finish, we ask that you do not applaud until the end of the event. After a random system, the order in which each candidate will speak has been chosen. Tonight, we have the honor of having interpreters present who will translate the answers of each candidate. We ask the candidates take pause when they speak to allow the interpreters to do their job more efficiently. We will be sharing the event via Holyoke Media's YouTube channel and on other social networks when the event concludes. Each candidate will have 2 minutes for each question, but we will stop time during interpretation. We ask for your patience during translations, which may take a little longer. We have community volunteer Peter Polombella and Ricardo, who will be taking the time. We have Johan Rashi Vega of Holyoke Media, recording and in charge of sound. We ask that you please silence your cell phones. The times to start and time to stop, we have 30 seconds, 15 seconds, and stop. Thank you. We will start with Lisette Arroyo. Lisette, si finaliza la administración judicial, ¿cómo mejorará el control local los resultados de aprendizaje de los niños en lectura y matemáticas? Lisette, if the receivership ends, how will local control improve learning outcomes for kids in reading and mathematics? Bueno, yo entiendo que al finalizar la administración judicial que tenemos en este momento, Good afternoon. I understand that once receivership ends at this time, lo primero que tenemos que hacer es reunirnos el departamento, the first thing we must do is gather the whole department, los padres parents, y la comunidad community, para decidir qué exactamente necesitamos para ayudar a los niños, to decide exactly what is needed to help the children. porque ahora mismo lo que tenemos no está funcionando. Because what's
right now being used, it's not working. So tenemos que hacer de nuevo las cosas para que entonces pueda ser efectivo la educación en Holyoke. So we must start again from fresh so that then the education in Holyoke can be successful. Porque las destrezas tienen que ser reforzadas. Children's skills need to be reinforced. Ahora mismo los niños de quinto grado están leyendo como niños de segundo grado o menor. Children in 5th grade are actually at a 2nd grade reading level. Y eso es algo que es muy importante, la lectura para ser en un futuro una mejor persona. This is why reading is so important because it will shape you into a better person in the future. Y en matemáticas también, porque es algo que nosotros necesitaremos, ellos van a necesitar cuando salgan. Also in math, they will need that when they graduate. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you, gracias. Aaron, same question. Si finaliza la administración judicial, ¿cómo mejorará el control local los resultados del aprendizaje de los niños en lectura y matemáticas? If the receivership ends, how will local control improve learning outcomes for kids in reading and mathematics? Yes, thank you for the question. I actually just had an 1.5 hour long conversation with a kindergartner teacher. Gracias por la pregunta. Acabo de tener una conversación con la maestra de infantes. The reason for our conversation was I heard from a parent whose 3rd grader came home with very low level homework. La razón por la que tuvimos la conversación es porque un niño o niña de 3er grado vino con un nivel muy bajo en lectura. As in practicing writing his letter A. No podía ni escribir ni la letra A. So I reached out to a kindergarten teacher to find out what we were doing and where the gaps are happening. Entonces me comuniqué con el maestro o maestra del jardín para ver dónde estaba el hueco, lo que nos estaba cubriendo. She said the main issue Ella dijo que el problema principal is that we change our curriculum every single year. es que cambiamos el currículum de aprendizaje todos los años. So what that means for our children is Esto significa para nuestros hijos 1 year they're learning reading and math one way, que un año están aprendiendo la lectura y la matemática de una manera, with particular grammar and vocabulary, con un vocabulario y gramática específico, and then the next year the same math is explained with different grammar and vocabulary. y el año que viene la misma matemática y la misma gramática es enseñada pero de una manera distinta. So one of the benefits to coming out of receivership will be Uno de los beneficios al salir de la administración judicial será having more say in who our leadership is, tener más poder en decidir quiénes serán nuestros líderes, you know, from the top down, from receiver/superintendent to a superintendent to directors of curriculum, empezando desde arriba con el superintendente de la administración judicial, con su asistente y las personas que coordinan el currículum. and we'll be able to ensure that we're hiring people that are listening to our teachers. Y podemos asegurarnos que vamos a contratar personas que escucharán a nuestros maestros y maestras. The teaching profession in particular is one that has many, many, many years of schooling, La profesión de educación es una que requiere muchos años de escuela. yet it feels like we don't trust them to do their Y job. sin embargo, se siente como que no confiamos que ellos puedan hacer su trabajo. Thank you. Gracias. Thank you. Now we'll be moving on to Ward 2. Rosalie Tensley William, same question. Ahora vamos a movernos para el distrito 2. Rosalie Tensley William, la misma pregunta. Si finaliza la administración judicial, ¿cómo mejorará el control local los resultados del aprendizaje de los niños en lectura y matemática? If the receivership ends, how will local control improve learning outcomes for kids in reading and mathematics? Thank you for inviting us today here. I'm very excited to be here. Gracias por invitarnos, estoy muy excitada de estar aquí. Muy I thought emocionada. about this question quite a bit, and I wasn't quite sure how to answer it. However, He I'm pensado gonna. sobre esta pregunta durante mucho tiempo y no sé exactamente cómo responder, pero Okay. To answer your question, para responder a tu pregunta,
My response is Mi respuesta es, the only thing local control can do is to make sure lo único que puede hacer el control local es que se aseguren de policies and procedures set by DESE que las policías y procedimientos puestos por DESI, the Department of Elementary and Secondary Education que el departamento de primera y secundaria, goals are followed. que las metas que se sigan. And I thought about this question and I said they are set for grades K through 12 Pensé sobre esta pregunta y están preparados para los grados K al 12, to prepare all the students success after high school. para preparar a todos los estudiantes para que tengan éxito después del instituto. In other words, En otras palabras, the curriculum is set by DESE. el currículum está puesto por DESI. I still say that the parents should have more say in the education of their children. Todavía digo que los padres deberían tener más que decir sobre la educación de sus hijos. Parents, you have the power Los padres, vosotros tenéis el in your poder children's lives. en las vidas de tus hijos. Do not allow anyone to take it from you. No le dejes a nadie que quite ese poder de ti. Thank you. Gracias. Thank you. Now we will go to Ward 3. Ahora vamos a hacerle la pregunta al Distrito 3. Yarilé Rivera Colón. Yarilé Rivera Colón. Si finaliza la administración judicial, ¿cómo mejorará el control local los resultados del aprendizaje de los niños en lectura y matemáticas? If the receivership ends, how will local control improve learning outcomes for kids in reading and mathematics? Thank you so much for having me and thank you for this question. Muchas gracias por invitarme esta noche y muchas gracias por las preguntas. Y de aquí en adelante voy a seguir en español. I will now continue in Spanish. Primero quisiera aclarar que receivership es administración estatal, no es administración judicial. First, I would like to clear that receivership in Spanish es administración estatal, no judicial. En el momento en que termine esta administración estatal, Once the receivership ends, el rol del comité escolar va a ser crítico the school committee role will be critical para que los niños puedan mejorar el aprendizaje en matemática y en lectura. so that children may improve their learning in math and reading. Primero que todo, First of all, control local empoderará a la comunidad y el distrito escolar local control will empower the community and the district para poder directamente decidir las cosas que pasan. so that we can decide directly what happens next. Esto nos permitirá This will allow us to ajustar las políticas educacionales adjust educational politics y estrategias and strategies para satisfacer las necesidades específicas to satisfy specific needs y retos de nuestros estudiantes. and the challenges that our students face. El control local nos permitirá Local power will allow us to utilizar nuestro conocimiento profundo utilize our deep or profound knowledge de nuestra comunidad y lo que necesitamos, of our community and what it needs, que es esencial which is essential para que las intervenciones y programas so that programs and interventions sean aptos para nuestras necesidades, fulfill our needs, envolviendo a los padres, getting parents involved, maestros teachers, y miembros de la comunidad and also community members en el proceso de toma de decisiones by involving all these groups in the decision making para crear un sistema educacional to create an educational system que sea inclusivo y responsable que pueda atender las diferentes culturas. that is responsible and inclusive and can take care of all the different cultures represented. Control local Local control
nos ayudará a establecer will allow us to establish relaciones que sean más fuertes relationships that are stronger entre las escuelas y la comunidad between the schools and the communities, y nos permitirá and will allow us to mantener maintain a los líderes the leadership en contabilidad total. in accountability. Gracias. Thank you. Thank you. Ahora vamos al distrito 4. Now we will move on to Ward 4. Faisal Johnny Sibdani Jr. Si finaliza la administración estatal, ¿cómo mejorará el control local los resultados del aprendizaje de los niños en lectura y matemáticas? If the receivership ends, how will local control improve learning outcomes for kids in reading and mathematics? First of all, I wanted to thank Holyoke Media and One Holyoke for having us all here together. Me gustaría decir gracias a Holyoke Media y a One Holyoke por tenernos a todos aquí. Especially my fellow school committee candidates who are running and incumbent members. You know, it takes a lot to be able to get up here and do what we do. Especialmente a los del Comité Escolar y a los demás miembros que se necesitan mucho para estar aquí delante de todos. We've been under receivership for almost 10 years now. Hemos estado bajo la administración estatal casi unos 10 años. It doesn't feel like that long ago because when receivership started, I was actually at Holyoke High School. No se siente como tanto tiempo porque cuando empezó la administración estatal yo estaba en el instituto de Holyoke. And to think about that being 10 years ago, it's like, wow, I thought receivership would be over. Y pensar que eso fue hace 10 años, wow, no me pensaba que la administración estatal acabaría. So it's definitely something that needs to be addressed because how much longer are we going to continue being under receivership? Así que es algo que definitivamente tenemos que considerar cuánto más tiempo queremos estar bajo administración estatal. But the main benefit of not being under receivership, as some of my fellow candidates have said, is that we have a say in what can be done. El primer beneficio de no estar bajo una administración estatal es que vamos a poder decir el que queremos que pase. When we first entered receivership, people were saying, "Oh, why do we even need a school committee if we're under receivership?" And Cuando primero empezamos la administración estatal, la gente decía, ¿y para qué necesitamos una administración escolar si vamos a estar bajo una administración estatal? it's a little more complicated than that. Es un poco más complicado que eso, pero The main thing would be that we have a say in, who we hire, what the curriculum is, and we can work with teachers, staff, students, and, get our reading and mathematics levels improved. lo más importante es que vamos a poder tener que decir algo con los profesores, el currículum y poder tener que decir sobre el currículum para mejorar los niveles de matemáticas y lectura. And the main thing overall would be to improve our graduation rates. Y lo más importante sobre todo es para mejorar nuestros niveles de graduación. Thank you. Gracias. Gloria Caballero Roca. Si finaliza la administración estatal, ¿cómo mejorará el control local los resultados del aprendizaje de los niños en lectura y matemáticas? If the receivership ends, how will local control improve learning outcomes for kids in reading and mathematics? Good evening, and thank you for the question. Thank you so much for inviting us and organizing this. Thanks to Holyoke Media and One Holyoke. Buenas tardes y gracias por invitarnos. Gracias a Holyoke Media y a One Holyoke por tenernos aquí y por la pregunta. Thanks. So I think that apart from everything that my colleagues have said, Pienso que además de todo lo que han dicho mis compañeros, with which I agree, con lo que yo también creo que estoy de acuerdo. estoy de acuerdo. I think that education has a multi-dimensional approach Pienso to- que la in our educación, community. pienso que la educación tiene que hay que llegar a ello desde muchas maneras diferentes para nuestra comunidad. So it's not only how is the community going to deal with
the problems that we have underperforming in math and reading. No es solo cómo vamos a tratar de los problemas en la matemática y la lectura, But we also have to look at the social determinants pero también, of the low performance. pero también tenemos que mirar a lo que determina los niveles sociales de estos problemas. So we need to think about the housing crisis, Sobre la crisis de la de la vivienda. vivienda. We also need to think about a lack of safety, Y además la falta de seguridad. falta de seguridad. Lack of safety around school zones. alrededor de los colegios. Also, as Erin mentioned during the rally against the receivership, Erin, Y además, como Erin dijo sobre el rally contra la administración estatal, Holyoke schools have been underfunded los colegios de Holyoke han estado bajo fondos. every year for 5 million. You said that, right? Budget cuts, 5 million. Todos los años le van quitando fondos a niveles de 5 millones. Yes. So I think it's a very reductive view of the problem. Pienso que es sorry, could you repeat that? Es un enfoque muy reducido del problema. Because ¿Por qué? there is so much more that we should be talking about today. Porque hay muchísimo más de lo que deberíamos estar hablando hoy. We just left a pandemic, Acabamos de acabar una pandemia, not even, okay, COVID-19. todavía no, COVID-19. And we are now talking about the psychological effects that had in our children. Y no estamos hablando sobre los efectos psicológicos que tuvo en nuestros hijos. We're not talking about the need No estamos hablando sobre la necesidad of retaining de retener local teachers that know the community, that are culturally involved. los maestros que conocen la comunidad, que están culturalmente involucrados. So it's a fallacy to only think, Es una falacia, falacia, solo pensar that once the receivership is done, then how are we going to move on to to improve reading and math? que una vez que acabe la administración estatal, ¿cómo vamos a mejorar las matemáticas y la lectura? So again, this is a multi-dimensional problem that we have in front of us. Es un problema multidimensional que tenemos enfrente de nosotros. One in which teachers, Una en que los maestros, students, estudiantes, parents, padres, city officials, oficiales de la ciudad, state representatives representantes del Estado should get involved in. deberían estar Thank you involucrados. so much. Muchas gracias. Thank you, gracias. William Callamore for Ward 6. We're jumping from 5 to 6. Same question. William Callamore, del Distrito 6. Si finaliza la administración estatal, ¿cómo mejorará el control local los resultados del aprendizaje de los niños en lectura y matemáticas? If the receivership ends, how will local control improve learning outcomes for kids in reading and mathematics? Yes, first of all, thank you very much for inviting me this evening. Primero, muchas gracias por invitarnos esta tarde. First thing I want to bring out is the amount of money that's coming into the city for education. Lo primero que quiero decir es la cantidad de dinero que está metiendo en esta ciudad para la educación. It's not enough. We've discussed this from the state and to the legislatures for many, many years. No es suficiente, lo hemos discutido con el Estado y con los legisladores durante muchos años. Let's go to the staffing for a minute. Vamos. Staffing in our school system is not ready for the present time. We need more teachers, and not only teachers, but staff in the whole school system. Vamos a hablar sobre los empleados en el colegio. No es suficiente, no solo los profesores, pero también todos los empleados en el sistema escolar. The morale in the school system is very low because of teacher shortages. Los sentimientos de la gente en el sistema escolar son muy bajos por la baja de cantidad de profesores.
lack of pay for our teachers la falta de la and our paga para staff. nuestros maestros y demás empleados. And go down the line. If a teacher gets more money, it affects the custodians, it affects the cafeteria workers, it affects everyone. So the morale is not there right now. Y bajando por la línea A, si pagamos más a una maestra, los demás empleados como los empleados custodiales o de la cafetería va a bajar la paga y la moral de todos va a bajar. Along with receivership, Justo- we have to make many decisions that we as a school committee have no control over. Junto a la administración es- estatal, nosotros como un comité escolar tenemos que hacer muchas decisiones. It's just one person Solo una persona in Boston en Boston making these decisions haciendo estas and decisiones bringing it to his leaders for discussion. y trayéndose a But- sus líderes para discusión. But, excuse me, but the person down there that is responsible for all this Pero la gente ahí que está responsable para esto is the person that makes the decisions and send it to the school committee. es la persona que hace las decisiones y se lo manda al comité escolar. We need more and more personnel in our schools, and it will affect the whole city, not just the school system. Necesitamos más empleados en nuestros colegios y va a afectar a la ciudad entera, no solo nuestros colegios. We go beyond the school system. Vamos pasado el sistema escolar. We go to schools, boys club, girls club, YMCA's, and everything like that. Vamos a todo, al colegio escolar, a los clubs de chicos y chicas y al YMCA, And working together y trabajando for juntos everyone para todos will bring out the best for our school va a traer todo lo mejor para children. los niños de nuestros colegios. Thank you. Gracias. Thank you. So we'll be transitioning to another interpreter, and then we'll be moving on to question 2. We do have enough time for it. And we will start back with the at-large candidates. Vamos a continuar, cambiar de intérprete, y vamos a movernos a la pregunta número 2, porque tenemos más tiempo. Y comenzamos con lo que están corriendo postulándose para el comité en grande. Lice, ¿cree usted que los estudiantes hispanos son más atacados por su comportamiento que por su rendimiento académico? Do you believe that Hispanic students are more targeted for their behavior instead of their academic performance? Yo entiendo que ahora mismo nosotros los latinos Well, I understand that right now, us Latinos, somos el 80% we are the 80% de los estudiantes. of students. Cuando entró la administración estatal, When the receivership started, muchos de los latinos maestros a lot of the Hispanic teachers o renunciaron either resigned o fueron separados de sus trabajos, or were laid off or separated from their job. y ahora hay más personas americanas tratando con nuestros niños. And now there's more Anglo professors dealing with our children. En el caso de nosotros, que somos puertorriqueños In our case, this community, we are primarily Puerto Rican, y otros latinos que también hay, and other Latino communities that live here, algo que ellos están confundiendo something that they are confusing, es el comportamiento de los estudiantes, it's the kids' behavior, cómo nosotros hablamos, the way that we speak, porque nosotros hablamos con las manos because we speak with our hands, y es otra cultura, and it's another culture. y ellos confunden eso con con lo académico. And they confuse that, mixing it up with academic. Ahora mismo los niños no están aprendiendo Right now, the igual. children are not learning equally. En este caso, el eslogan de la escuela In this case, the school slogan es un camino para cada estudiante. is a path for each student.
y ahora mismo todos están mezclados. and right now they're all mixed. No se le está dando la ayuda a los niños especiales. They're not receiving, the special needs children are not receiving the help that they need. Están mezclándolos con niños regulares. They are being put in the same classroom as children without special needs. Y, ¿verdad? En este caso yo entiendo In this case, I understand que es algo que se debe hacer, que si se quita la judicatura que tenemos actualmente, that it's something that has to be done if the receivership is taken away. entiendo que deberíamos traer más personas que estén de acuerdo a nuestras raíces. I understand that it would be beneficial to have more people that are closer to our roots, Porque nuestros estudiantes because our students no aprenden de la misma manera do todos. not learn in the same way, Y menos si son de ¿verdad? Otras culturas que afecta su crianza. especially if these other cultures affect their upbringing. Es algo que tenemos que seguir trabajando It's something that we need to continue working on y no solamente dejarlo aquí. and not just leave it like that. Gracias. Thank you. Thank you. In the essence of saving time, so maybe we could get through another question. If you need me to repeat the question, I will. If not, we will move on and just answer the question. Para poder tener un poco más de tiempo, si necesitan que repita la pregunta, lo haré. Pero para poder tener más tiempo y terminar con todas las preguntas, simplemente conteste la pregunta cuando le dé el signo. So, Erin, would you like me to repeat the question? ¿Te gustaría que repita la pregunta? No, I'm all set. Okay. Thank Gracias. you. So, I feel like this is a multifaceted question. Siento que esta pregunta tiene muchas caras. The short answer is yes, La respuesta corta es sí. but being that I'm not in a building with the students and teachers every day, Pero como yo no estoy en el edificio con los estudiantes y con los maestros todos los días, I would need to study data to formally, really answer the question in a detailed way. necesitaría estudiar data para poder contestar esta pregunta de una manera detallada. One point I would like to make Un is punto que sí me gustaría hacer es, teachers of color los maestros de color are actually up from 11% han incrementado de 11% to a 29% 29% since 2016. desde el 2016. So I know the district has focused Yo sé que el distrito se ha enfocado on hiring staff and teachers that match our students. en contratar empleados y maestros que representen a nuestros estudiantes. I think the behavior problem in Holyoke Public Schools as a whole is a huge issue. Creo que el problema de la conducta académica escolar en las escuelas públicas de Holyoke es otro gran problema. When we surveyed the teachers, it was one of the key factors of their frustrations. Cuando hicimos una encuesta a los maestros, fue un factor crítico de sus frustraciones. And it's more the fact that they feel as though there's no repercussions for actions and no accountability. Y es porque se sienten frustrados, ya que sienten que los estudiantes no están siendo llevados a tener como una conciencia y como ser culpados, no necesariamente castigados, pero que desarrollen una conciencia, una responsabilidad de su comportamiento. It all goes back to one of my fellow candidates' points about social and emotional learning. Esto se refiere a un punto que hizo una de las candidatas que está aquí, colegas, de lo que es el aprendizaje emocional y social. One of the key ways a child learns is through interaction with other children. Una de las maneras específicas que un niño aprende es con la interacción con otros niños. And we don't focus enough on the impact of being locked in their houses for a year had on them. Y no nos hemos enfocado en el impacto que ha tenido el estar encerrado un año en casa. Kids need more time to be kids, Los niños necesitan más tiempo para ser niños, socialize with their peers, para socializar con sus pares and get their energy out y poder sacar su energía, so that way they can sit through a class. para que puedan sentarse en un salón. I also do believe that we are not diversifying our academics enough, student to student. También siento que nuestro currículum académico no está diversificado para representar a los estudiantes.
But to the point about special ed, I'm pretty sure that there's laws that make it be inclusive in the way it is. En relación a lo que es la educación especial, estoy segura que hay leyes que lo hacen que sea inclusiva en la manera que es, But it's definitely something that can be looked at the state level pero es algo que se puede observar también a nivel estatal. and through leadership roles at MASC. Por and- medio de los roles del liderazgo, can you please explain what MAAC is? Oh, sorry, the Massachusetts Association of School Committees. Por sus siglas en inglés, la Asociación de Massachusetts, Association of School Committees. del Comité Escolar de So- Massachusetts. They're great at helping us lobby. Ellos son muy buenos para ayudarnos en el legislamiento, en la elección, With state legislature con los representantes, con las personas que hacen las leyes en el Estado, to ensure that the education we're providing para asegurarnos que la educación que estamos proveyendo focuses on all students se enfoque en todos los estudiantes and putting students first. y hacer que los niños sean primero. Thank you. Gracias. Thank you. Rosalie, would you like me to repeat the question? Rosalie, ¿te gustaría que repita la pregunta? Maybe not. The answer to that question is probably yes. Being a person of color, Mi respuesta a esa pregunta es probablemente sí, siendo una persona de color, knowing what I went through as a child, sabiendo por lo que yo pasé como una niña. we were called the N-word quite a bit, Nos llamaron la palabra N, but deep down inside, whatever that meant, I knew I was not. yo dentro de mí sabía que no lo era. And the children, now I'm going to preference what I'm getting ready to say, Voy a decir primero lo que quiero prepararme para decir, because I'm not trying to offend anyone. porque no estoy intentando ofender a nadie, But I have to say what's in my heart. pero tengo que decir lo que está en mi corazón. In the Bible, when Jesus' disciples were trying to move the children away En la Biblia, cuando los discípulos de Jesucristo estaban intentando mover a los niños, from him, sorry, que yo repita, he told them to let the children come to me. le dijo, deja que los niños vengan a mí. Do not stop them, for such is the kingdom of God. No les pares, porque eso es el Chil- reino de Dios. Children are and should be our first priority. Los niños son y deberían ser nuestra primera prioridad. Their academics and social well-being Su academia y su bienestar social should be on the top of the list. debería estar encima de la lista. That's why we are here this evening. Por eso estamos aquí esta tarde. And as I said before, Y como dije antes, I'm very excited about being here. tengo muchas ganas de estar aquí. There's a song that says, Hay una canción que dice, everybody's searching for a hero. todos buscan por un héroe, Says people need someone to look up to. la gente necesita a alguien al que mirar. I said children need someone to look up to. Yo digo, los niños tienen que tener a alguien al que mirar. I say as we are leaders in the community, Yo lo digo como líderes en la comunidad, we should be their heroes. deberíamos ser sus héroes. And people, for them to be able to look up to us Y para que ellos puedan seguirnos, because they see us on a weekly basis porque nos ven a nosotros de manera semanal and they know us. y nos conocen. So to say all of that, I said that to say this. Para decir todo eso, lo dije para decir esto. We need teachers that are qualified. Necesitamos maestros que sean calificados. We as leaders in the community Como líderes en la comunidad, should go into the schools debemos ir a los colegios and volunteer Como- more time y voluntariar más tiempo to the classrooms. para las clases. Before the pandemic, Antes de la pandemia, I went into the schools. yo fui a los colegios, I read to the children. yo leía a los niños, I collaborated with the principals and the teachers colaboraba con los directores y los maestros to see what help I could be to them. para ver qué podría hacer para ayudarles. And that's very, very important. And I still would love to speak to the parents. Y eso es muy, muy importante y todavía We- me encantaría hablar con los padres. We need your help, parents. Necesitamos su ayuda, los padres. We need you to come to the school board meetings Necesitamos que vengáis a los comités escolares and give input y dar su opinión as to what you want to see sobre el qué es lo que quieres ver and hear y oír from us as leaders. de nosotros como los líderes. Thank you. Gracias.
Thank you. Gracias. Yarile, ¿te gustaría que repita la pregunta? Would you like me to repeat the question? No, that's okay, que está bien. Como miembro del Comité Escolar de Holyoke, As a member of Holyoke School Committee y como científica, and as a scientist, debo enfatizar I must emphasize la importancia de la toma de decisiones the importance of decision making basado en evidencia. based on evidence. Es importante It's important recolectar los datos to collect data, para saber qué es lo que está pasando en nuestras escuelas. to know what is going on in our schools. Nuestro enfoque siempre debe ser Our focus should always be asegurarnos que cada estudiante, to ensure that each student, no importa su cultura, regardless of their culture, reciba una educación receive an education de buena calidad of good quality y que sea equitativa. and that it must be equitable. Si buscamos y recolectamos los datos específicos, If we look for and collect the specific data, vamos a encontrar hallazgos donde los niños no son tratados igual. we will find that children are not being treated equally. Es nuestra responsabilidad como comité escolar It is our responsibility as a school committee colaborar to collaborate con educadores, with educators, los padres parents, y la comunidad and the community as a whole para implementar to implement cambios sistemáticos systemic changes para entonces poder satisfacer las necesidades de los estudiantes. to then be able to satisfy student needs. Pero para poder lograr que eso funcione, But in order for this to work, tenemos que preguntar we must ask las preguntas the correctas. correct questions. Tenemos que investigar We must investigate cuál es la percepción what is the perception de los estudiantes of students y de las familias. and families. Cada vez que nosotros escuchamos Each time that we hear que hay algún trato desigual, that there's differential treatment, es nuestra obligación it is our obligation investigar to investigate y corregir and to correct lo que encontramos que no es equitativo. what we find that is not equitable. Y no es solamente mi opinión It's not just my opinion que los estudiantes hispanos that Hispanic children están en una desventaja are at a disadvantage en comparación con otros estudiantes, in comparison to their peers. al igual que también los estudiantes de educación especial. The same way, children with special needs are also at a disadvantage. Necesitamos We need cambiar la manera to change the way en que estamos viendo esas cosas y las dejamos pasar. in how we witness these things and allow them to happen. Es nuestra responsabilidad, y cuando digo nuestra, It is our responsibility, and when I say our, es de todo el mundo, de It's los que están viendo, everyone's, those watching, nosotros que estamos en el comité those here in the committee, y todos los que le dan el amor y el apoyo and all of those that love and support our children, our children, nuestros niños. nuestros niños. Mhm. Gracias. Thank you. Thank you, Yarile. Faizu, would you like me to repeat the question? No, that's fine. Okay. Que le repita la pregunta. So I agree with my fellow school committee members. Yo digo, tengo la misma opinión que los mismos los miembros del comité. I think maybe years ago, a lot more Hispanic students were targeted. Pienso que a lo mejor hace muchos años más estudiantes hispanos fueron específicamente puestos en un blanco. But in the recent years, you know, we've had a Hispanic superintendent, we've had Pero en años Hispanic recientes hemos principals, tenido un superintendente hispano y un superintendente hispano, more Hispanic teachers and staff. más empleados y maestros hispanos, So there's also more Hispanic students. así que también hay más estudiantes hispanos. So, you know, I don't really think it's a fair comparison to say that, you know, if Hispanic students are being targeted more, Así you know, que- there are more Hispanic students, so Así que no pienso que es justo poner un blanco en los estudiantes hispanos porque hay más estudiantes hispanos.
So I think, like Aaron said, there would probably need to be some data collected in order to get, a definite answer about this. Yo pienso que, como dijo Erin, tenemos que encontrar más datos para tener una respuesta definitivamente. But just my experience as a student Pero con mi experiencia como un estudiante in the Holyoke Public en el Schools, colegio público de Holyoke, if I ever needed anything from any teacher, regardless Hispanic or si non-Hispanic, alguna vez necesitaba algo de mis maestros hispanos o no, I was never, judged or targeted. Any help I needed, my teachers and staff were always there for me. los empleados y mis maestros siempre estaban por mí, siempre me daban la ayuda que necesitaba, nunca me pusieron un blanco. And obviously, if that is something that's going on, then we would need to get to the bottom of it. Y But obviamente, si esto es algo que está pasando, tenemos que encontrar un fin a esto. we wouldn't really know until we do a report and get that data compiled. Pero no sabríamos nada hasta que tengamos unos datos sobre este problema. Thank you. Gracias. Thank you, gracias. Gloria Caballero Roca, ¿necesita que repita la pregunta? Would you like me to repeat the question? No, thank you. No, thank you. So as I was, you were talking, and I was thinking about my son. Estabas hablando y yo estaba pensando sobre mi propio hijo. He's a dean of operation in Lawrence School. Sorry, could you repeat that? Es el decano de operaciones y disciplina en la Lawrence School, en la escuela Lawrence. There's a problem with discipline, yes, Hay un problema con la disciplina, sí. yes. But there's also a problem with how our schools are laid out. Pero también hay un problema con cómo Laid nuestros out. colegios están preparados. Mhm. So we talk about Montessori, right? Hablamos sobre what is that? La metodología La Montessori. La metodología Montessori. Mhm. My two children went to Holyoke Public Schools, Mis dos hijos fueron a los colegios públicos de Holyoke and I remember when they left y me acuerdo cuando lo dejaron. For the day, go back, when they went back home, Y me acuerdo cuando lo dejaban, siempre cuando volvían a casa they después del just día. wanted to run Lo único que querían hacer era correr, because they spent hours sitting. porque se estaban muchas horas solo sentados. So it's not a matter of discipline. No es un problema sobre la disciplina, Mhm. It's discipline, and it's also the way we have structured our schools. es la disciplina y también cómo hemos estructurado nuestros colegios. One in which students only go outside during recess. Una en que los colegios solo van afuera durante el recreo, Mhm. But then meanwhile they're just sitting, pero mientras solo están sentados, and that's the Pablo Freire said, y eso, como dijo Pablo Freires, the pedagogy of the oppressed. la pedagogía de los oprimidos. Mhm. And when you oppress our children Y cuando oprimes a nuestros niños, by not allowing them para no dejándoles to run, para correr, to play, para jugar, to be children, para ser niños, to misbehave, para no seguir las reglas, because that's part of growing porque up. eso es parte de lo que tienen que hacer mientras crecen. And when you limit that development, Y cuando pones un límite a ese desarrollo, desarrollo, mhm, what are you going to expect? ¿qué es lo que vas a esperar? Children want to be children. Los niños quieren ser niños. And that playfulness, that joyfulness, that dream of just being in the innocence of life, Y sus sueños de inocencia y de jugar y de ser contentos, it's cut off. los cortas. Mhm. So you put that, and then you tackle the disciplinary issues, Así que pones eso y luego hablas sobre los problemas del disciplinario. and we forget about, us, Y se nos As olvida parents, nosotros como padres our role to also teach our children to behave Que también- when they are in school. que también tenemos que enseñar a nuestros hijos mientras están en el colegio, Because it's impossible for teachers to teach porque es imposible que los maestros enseñen when they spend 75%, of the class disciplining. cuando se tiran 75% de la clase solo poniendo disciplina a los niños. And you put on top of that Y encima de eso, teachers that don't have experience working in a diverse community. los maestros que no tienen experiencia trabajando en una comunidad diversa, Then it's what we really need to really be talking about. entonces esto es lo que de verdad necesitamos estar hablando de.
It's not only targeting our students, because I have students who complain to me, yes, the teachers are always targeting us and treating different than the way they teach other students. Que no es solo poner un blanco en los estudiantes, es que los maestros también nos están poniendo en blanco en la manera que nos enseñan. Thank That's you, all. Gloria. Gracias. William, would you like me to repeat the question? ¿Le gustaría que repita la pregunta, William? Okay. First of all, on this question, receivership, not receivership, but Hispanic students. De primero, en esta pregunta, la administración estatal, perdona, no, los estudiantes. There's no place better in Massachusetts or the country No hay ningún sitio mejor en that serves Massachusetts, our students. en The Massachusetts staff is wonderful. o en el país que sirva de mejor educación a los estudiantes. Los empleados son muy buenos. But everyone should understand Pero todos deberían children- entender the children come first. que los niños vienen primero. And that's our main goal as members of the school committee, Y eso es To nuestra primera meta como un comité escolar, to work together para trabajar juntos with staff con los empleados and all personnel throughout the system to get the problem straightened out and do it the way we should. y con todos los empleados del sistema para que pongamos para solucionar los problemas. Pertaining to getting targeted, Pretendiendo a poniendo un blanco, they're not getting targeted. no están poniendo un blanco. Not one single bit are they getting targeted. Every teacher, parents work together to get the children the best education we can give them. No están poniendo en blancos. Los padres, los maestros están haciendo lo mejor que puedan para poner una buena educación a los estudiantes. If we continue Si continuamos to hire teachers a contratar maestros that are not que no qualified, están calificados, that is wrong for the city of Holyoke. eso es un problema para la ciudad de Holyoke. We have to hire, no matter who it is, Tenemos que contratar, no sea quien sea, we want to hire the best personnel that we can find. queremos contratar a los mejores que podamos encontrar. And that is one of the big challenges today, Y eso es uno de los grandes problemas hoy en día, that we can find because of the salaries that we're presenting out there porque los salarios que estamos dando a los empleados are not complying with other school systems around the no son area. parecidos a los otros colegios de las áreas por aquí. And I think we ought to get that through to administrators and teachers and everyone else. Y yo pienso que hay que ponérselo a la administración y a los demás maestros. We are not trying, we as a school committee and the city are not trying to hold back anyone. Como un comité escolar y la ciudad no estamos intentando poner a nadie hacia atrás. If we all work together, Si todos trabajamos juntos, we will accomplish that. vamos a poder And conseguir that, esto. and that goes for the state level too. Y eso también va a They nivel need to give estatal. us the proper funding to do our job. Nos tiene que dar los fondos propios para hacer nuestro propio trabajo. Thank you. Gracias. Thank you. And so in the essence of time, we're not going to ask question number 3. What I'm going to do is give each candidate a minute to do a closing statement as to why the candidates should vote for you. Por el causa del tiempo, no vamos a preguntar la pregunta número 3. Le voy a dar 1 minuto a cada candidato para que le explique al público el por qué deben de votar por usted. Y vamos a comenzar con Lisette. Buenas noches. Primeramente, Good evening, first of all. me gustaría pedirle su voto I would like to request or ask for your vote porque si usted me da su voto, because if you vote for me, yo voy a trabajar fuertemente I will work very, very powerfully, con strongly, ¿verdad? Con todos mis compañeros with all my colleagues. sí, Continúa. para poder lograr que esto de administración estatal To be able to achieve the end of receivership sea quitado
So it's no longer, porque ahora mismo eso nos enforced. está perjudicando mucho. because I feel like that is harming us more. Se está cortando mucho dinero que sería beneficioso para los niños A lot of funding is being taken away, which would benefit the children. y necesitamos más materiales And we need more y tenemos materials. que retener los maestros que tenemos ahora mismo, And we need to retain the teachers that we have right now, mejorándole las condiciones de trabajo, improving their working conditions. porque ahora mismo Right now, ellos tienen que estar usando su dinero para poder comprar muchos de los materiales they need to use their own money to buy materials for class. y todo por esto de la administración judicial. And that is also a side effect of receivership. So, yo le pido su voto So I ask for your vote para que nosotros los padres so that we as parents podamos ser escuchados can be heard y muchas de las cosas puedan cambiar and a lot of the things can be y podamos changed hacer una escuela abierta. and we can make a more open school. Gracias. Thank you. Thank you. Gracias. Erin? Thank you again for having us this evening. Gracias por tenernos aquí esta noche. I really appreciate the fact Realmente aprecio that you offered a bilingual forum que han ofrecido un foro bilingüe so that way our community as a whole could tune in and be educated of the process. para que así nuestra comunidad completa pueda conectarse y aprender el proceso. I respectfully ask for your vote on November 7th, Pido su voto respetuosamente el 7 de noviembre, as I think it's critical to have experienced leadership ya que es crítico tener liderazgo con experiencia, who know the ins and outs of the school district que sabe lo que está pasando dentro y fuera del distrito escolar, as we look forward to exiting receivership. mientras vemos el futuro de terminar la administración estatal. The commissioner came to Holyoke 2 weeks ago, El comisionado vino a Holyoke 2 semanas atrás and we expect an answer on our request to exit receivership by spring. y esperamos una respuesta del final de la administración estatal por la primavera. I would envision a transition year come September, Envisiono un año de transición en septiembre, which then will hopefully go into our into our superintendent search. lo cual llevará a la búsqueda del superintendente. I've been on the school committee 10 years now, He estado en el comité escolar 10 años. currently the co-chair of the school building committee, Actualmente soy la coach del el comité escolar del edificio. and after fighting for what feels like decades, Y después de luchar por lo que se siente como décadas, we will finally have a brand new state-of-the-art school por fin vamos a tener una escuela nueva for our students here in Holyoke. para nuestros estudiantes aquí en Holyoke. I will also continue También continuaré to ensure that we create curriculum asegurándome de que creamos currículum like the dual language program como el programa de lenguaje dual, that I think is culturally sensitive to the students of Holyoke que es culturalmente sensitivo o sensible para los estudiantes de Holyoke and benefits our English language y learners también beneficia a nuestros aprendedores que hablan y que están aprendiendo inglés, as much as our Spanish language learners al igual que nuestros estudiantes que están aprendiendo español, with the developmental benefits of learning multi-languages. con el beneficio de desarrollo de aprender muchos lenguajes. Thank you. Gracias. Thank you. Rosalie? Thank you for having us tonight. I want to dedicate, I write children's poems, and I want to dedicate this one to the children in Holyoke. Gracias por tenernos esta noche. Yo escribo poesía infantil y quiero dedicar este poema a los niños de Holyoke. COVID-19 put a stop to a lot of things that we were doing. El COVID-19 le puso un pare a muchas cosas que estábamos haciendo. This poem is A Book Can Save the Day. Este poema es Un libro puede salvar el día. I wrote it December 27th, 2013 Lo escribí el 27 de diciembre del 2013 at 10 a.m. a las 10 de la mañana. A book can save the day. Un libro puede salvar el día. Whenever we have books in our hands, Cuando tenemos libros en nuestras manos, they can take us to other lands. nos pueden llevar a otras tierras. It doesn't matter which book you pick. No importa qué libro escojas, They almost always do the trick. siempre van a hacer el truco. There are times when you need a book Hay veces en que necesitas un libro to help you with a meal to cook. para ayudarte a encontrar una receta. When school is out, without a doubt, Cuando la escuela termina, you miss your friends and you want to pout. extrañas a tus amigos y quieres brincar. Go to your shelf and grab a book.
Entonces coge un libro y acércate a tu estante y coge un libro. And before you know it, you will be hooked. Y antes de que te puedas dar cuenta, vas a estar enganchado. Soon you will be on your way. Pronto estarás en tu camino. There's not much more for me to say No hay más para mí decir, because reading a book can save the day. porque leer un libro puede salvar tu día. Thank you so much. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Yarilet? Muchas gracias. Acércate un poquito más al micrófono, por favor, o préndelo. Gracias. Respetuosamente, Respectfully, pido su voto I request your vote, y estas son las razones por las que lo hago. and these are the reasons why. He entrenado junto con los miembros del comité I have been trained along with the members of the committee en cómo obtener nuestro control local. on how to obtain local control. No tuvieron la oportunidad de votar por mí la última vez You did not get a chance to vote for me last time porque llegué para llenar un asiento que se vació a mitad de término. because when I arrived, I was filling up a seat that was emptied halfway through the term. Y yo sabía que esto era algo que yo quería hacer, And I knew then that this is something that I wanted to do. porque es muy importante para mí It's very important for me que los niños de Holyoke that Holyoke children tengan la educación que se merecen, receive the education that they deserve, y no solo por ellos, not only for them, pero por nuestro futuro. but for our future. Y además de que tengo una pequeñita And besides, I have a small one, a little girl, que va a ser estudiante de Holyoke that she's going to be a student of Holyoke Public Schools. y que no va a ser estudiante fuera de distrito. And she's not going to be out of the district. Thank you. Thank you so much. Gracias. Gracias. Thank you. Faisal? Vamos a cambiar. I was born and raised in Holyoke. I went to Metcalf Preschool. I went to Ian White. Yo nací y crecí en Holyoke. Fui al colegio. Could you repeat the schools, please? Ian White School El colegio Ian White and Holyoke High School. y el instituto de Holyoke. I actually was taking special education classes when I was younger Yo estuve and tomando speech clases therapy. de educación especial y de terapia del habla. And luckily with the great staff of the Holyoke Public Schools, I was able to grow out of needing those classes. Y con suerte de los empleados muy buenos de los colegios de Holyoke, pude crecer y salir de estas clases. I know this city in and out. Yo conozco esta ciudad desde dentro y And- afuera. And seems like it wasn't that long ago, but like I said earlier, 10 years ago when we entered receivership, I was a student rep for Holyoke High School. Y no parece como mucho, pero como dije antes, hace 10 años, cuando empezó la administración estatal, todavía era un estudiante de los colegios de Holyoke. And just as I did then, I brought concerns from students and staff to the school committee. Igual que hice antes, traje las preocupaciones de los estudiantes y los maestros al comité escolar. And I would continue to do the same thing if I was elected on November 7th. Y continuaré a hacer lo mismo si me eligen el 7 de noviembre. I enjoy helping people. Me gusta ayudar a la gente. I help people every day. Ayudo a gente todos los días. And I would continue to do the same if I was elected, helping parents and staff and the children of our Holyoke Public Schools. Y si me eligen, continuaré ayudando a la gente, a los estudiantes, a los padres y a los maestros de los colegios públicos de Holyoke. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Gloria? Thank you. Well, I'm going to introduce myself. Me voy a introducir a mí misma. I am Dr. Gloria Caballero Roca. Me llamo Dr. Gloria Caballero Roca. I have been in this Office of Education for over 30 years. Llevo en la oficina de educación durante más de 30 años. I have taught at college level and high school level, He dado clases al nivel de universidad y instituto both public and private, en colegios públicos y privados, national and en internationally. niveles nacional e internacional. I have also run for mayor of the Tam- city. También he corrido para el ser alcalde. I also ran for state auditor. También corrí para ser un auditor del Estado. Mhm. And I sit at numerous boards on different committees. Y también he tenido un asiento en varios comités.
I have learned to work collaboratively, He aprendido a trabajar de manera colaborativa, to be flexible, para ser flexible, to be reasonable, para ser razonable. and I also bring all these skills Y además traigo todas estas habilidades to the school committee. al comité escolar. Please, on November 7, Por favor, el 7 de noviembre, vote for Gloria Caballero Roca vota para Gloria Caballero Roca, for School Committee Ward 4. para el comité escolar del precinto 4. I am sure that I will make a difference. Estoy Thank you. seguro de que haré una diferencia. Gracias. Thank you. William? Yeah, I'm Bill Collmore. I represent Ward 6 district in the city of Holyoke. Me llamo Bill Callamore y represento al precinto número 6 en Holyoke. And this is my 44th year as a public servant, not just a public servant in the schools, but it's 44 years as a school board member. Llevo 44 años trabajando como I miembro del colegio comité. I have worked for the city, I'm going to say 70 years now. He trabajado para la ciudad So unos 70 años ya, I know the city, así que conozco la I ciudad, know the teachers, I conozco a los know the maestros, students, conozco a los estudiantes and the most important thing is experience. y lo más importante es la experiencia. There's so many things Hay tantas that cosas can be done que se pueden hacer to help our para ayudar a students, nuestros estudiantes and that is y eso es working together. trabajando juntos And that's the whole thing. y eso es todo. Work together for the best interest of our children. Trabajar juntos para el mejor interés de nuestros estudiantes y niños. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Thank you, everyone, for being here tonight. We're going to close this forum. And gracias a todos por venir esta noche. Vamos a cerrar el foro y ya culminamos.